A vivir que son 2 días. Javier del Pino. If we were children, I would bake you a mud pie, warm and brown beneath the sun. Never learned to climb a tree, but I would try, just to show you what I'd done. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. I had you. Oh, what I wouldn't do if I had you, babe. If I were all my Mira que llevabais algunas semanas coincidiendo, pero lo vuestro es una relación a distancia, está condenado a una separación final. Más tarde o más pronto tiene que llegar porque esto es insostenible. ¿Dónde estás, Javier? Estoy en la tierra del cabrito, perdón, de las flores del cerezo. ¿Estás ya? ¿Ha florecido ya o no? Esas que tú no has conseguido ver todavía. Sí, pues una vez que fui y todavía no habían llegado, ¿no? Ahora hay muchas. Pero, ¿estamos en el momento o...? Sí, el fin de semana que viene es el oficial, pero ya hay mucha flor. Sabéis que cuanto más abajo, más cerca del río, ¿no? Pues van floreciendo antes, y a medida que subes por hasta 700, 800 metros que hay cerezos, pues van floreciendo más tarde. Lo que pasa es que tú no estás allí por eso, ¿Te refieres al cabrito? No era un cabrito. Me refiero a los paseos. A los cerezos. Era un cabrito vegetariano. Ya. Yo no, el cabrito. Pere Estupiñá es químico, es bioquímico y es conductor en A2 del Cazador de Cerebros, y Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País. Has estado, Pere, en Alemania, te has encontrado hasta con oyentes también, ¿no? Sí, fue una grata sorpresa porque estuvimos en el Instituto Max Planck, cerca de Múnich, y pasamos un día entero con uno de los científicos más importantes de España, Ignacio Cirac, que es como un padre del concepto de ordenador cuántico. Y nada, estuvimos entrevistándole. Él viaja mucho a España y yo, así de una manera disimulada, de hombre, pues si en algún viaje sé que vas a ir muy apretado, claro, pues tienes la opción de pasar, porque estamos haciendo un programita, ¿no? Sí, hacemos una sección, un programa que tiene muchas audiencias. En el A Vivir. Yo lo escucho, me dijo. Qué ilusión. Cuando salgo a correr a veces lo escucho. Desde Alemania. Oye, pues sí, tiene que venir entonces. Sí. De todas maneras, esto de la informática cuántica o los ordenadores cuánticos no avanza al ritmo que esperábamos. Pues la verdad es que no. IBM ha dicho que ha hecho avances y seguro que se están haciendo avances, pero cuando hablas con ellos siempre te están diciendo que está a 15, 20 años vista. A 15, 20 años vista. Y te lo van diciendo hace 15 años. Bueno, ya lo decían. Son coherentes, está siempre a 15. Sí. Y dices, pues si estás avanzando, y dices, bueno, pero es que están cada vez encontrando complicaciones a la hora de avanzar. O sea, ya tienen qubits, o sea, pequeños ordenadores cuánticos que funcionan. Sí que hay, no son, o sea, todavía no pueden cumplir las promesas que da la computación cuántica, ¿no? De hacer una serie de cálculos que serían impensables en superordenadores actuales. Pero de la teoría a la aplicación hay un montón de dificultades técnicas a la hora de construirlos y sobre todo de tener partículas aisladas y que no interactúen. Es complejo. Sí que hay progresos, pero continúa estando a 15, 20 años vista. Siempre 15 años. Oye, por primera vez una mujer ha ganado el premio Abel, que es como el Nobel de las Matemáticas, la estadounidense Karen Allenbeck. Bueno, estadounidense debe ser, nacida en Estados Unidos. Bueno, no, es que es el apellido del marido, y el marido es europeo, nórdico. Investigaciones a medio camino entre la física y las matemáticas. Tú escribías en El País, Javier, que decías, nosotros, los cerebros del montón, bueno, vosotros, yo ni siquiera eso, tendríamos que estudiar durante años para entender el trabajo de los grandes matemáticos. Sí, es verdad, es que manejar esas herramientas matemáticas que Karen Uhlenbeck, o como se pronuncia el apellido de su marido, ha elevado al grado de arte, ¿no? Pues solo para entender lo que ha hecho necesitaríamos estudiar años, porque necesitamos entender las partes más oscuras y avanzadas del cálculo diferencial, de las ecuaciones con derivadas parciales, y eso, y en fin, que no está al alcance de cualquiera, a menos que nos hayamos puesto a empollar mucho rato. Y la cuestión es un problema interesante en comunicación científica, porque ¿qué haces aquí? Si cuentas lo que te dicen los expertos, no se entiende nada. Sí. Si pides a un matemático, a una matemática, como hicimos nosotros
que intente contarnos en un artículo secundario en qué consistían estos avances. El artículo es exactamente preciso, sin duda, pero no se entiende. Si intentas explicarlo tú, te quedas muy lejos del fondo de la cuestión. No es fácil saber qué tienes que hacer, qué puedes hacer en un caso como este. Bueno, de hecho, yo he leído tu artículo, que está muy bien, me gustó mucho, pero tú confiesas que dices, oye, que no hay manera de explicarlo esto. Que no lo entiendo, claro, me gustaría explicarlo, pero es que no lo entiendo. Y prometo profundizar en ello, pero a lo mejor me lleva 5 años. Vamos a ver, o 15. Espera, Javier, me estás diciendo que tú no eres capaz de explicar una cosa que no entiendes, pero tú quieres ser contertulio con ese principio. Exactamente. Eso es lo contrario de un tertuliano. Oye, la semana pasada no nos dio tiempo a comentar otro gran chasco científico. Durante varios días los medios se llenaron de titulares que anunciaban eso de que un grupo de científicos rusos habían conseguido que un electrón viajara al pasado. La realidad luego era mucho menos emocionante de lo que se describía en esos titulares. ¿Alguno de los dos se atreve a explicar qué es lo que se anunció, qué es lo que no se consiguió, dónde se mintió? Sí, Pera lo va a explicar. Sí, gracias por pasarme la pelota. No, lo que se pretende es que yo creo que ellos mismos lo presentaron de una manera un poco distorsionada. Era una especie de simulación. Era más casi un ejercicio mental con unas suposiciones de que al final está un poco relacionado, no directamente con la computación cuántica. Pero sí, con la cuántica que comentábamos. La cuántica es un mundo muy raro. En el mundo cuántico pasan cosas que no pasan en el mundo macroscópico. Hay electrones que pueden estar en 2 sitios a la vez, hay teletransportación y inmediata. O sea, una información, más que una partícula, pero una información puede estar relacionada en Nueva York y en Pekín, y si pasa algo en Pekín de manera inmediata pasa en Nueva York. O en un satélite. Los chinos ya tienen satélites que hacen precisamente esto, ¿no? Teletransportar fotones. Claro, entonces, utilizando un poco todas estas situaciones inconcebibles, pero que ocurren, pues se hizo una especie de extrapolación de que un electrón podía, de alguna forma, pasar a un estado anterior. O sea, como ir hacia atrás. Sí. Pero no era exactamente un viaje al pasado y de hecho no se llegó a hacer. Era más una suposición. Pero cuando se presentó la nota de prensa no fueron tanto los periodistas, creo. Creo que fue un poco la propia nota de prensa y ellos mismos se engordó un poquito, que lo exageraron. Y bueno, claro, es espectacular porque los viajes al futuro sí que sabemos que por la relatividad de Einstein pues son totalmente factibles. Es decir, viajar al futuro en el sentido de que alguien vaya más lento hacia el futuro, sea en una nave espacial, sea en una caja, sea cerca de un agujero negro o lo que sea, pero que se puede hacer. Entonces, cuando salga de esa caja, dices, oye, para mí han pasado 1 año, pero fuera han pasado 50, por tanto he viajado al futuro. Es un viaje al futuro, claro. Sí, eso... Ahora, pero viajar al pasado es una cuestión completamente distinta. Claro. Y viendo esto cuántico, pues no te atreves a negarlo, porque dices, ostras, mira, las condiciones experimentales estrictas en que han hecho esa simulación en un computador cuántico de IBM, precisamente con 5 qubits, es posible que un electrón viaje al pasado en ese sentido casi místico 1/trillonésima de segundo, o sea, en las condiciones estrictas de ese experimento. Pero tiene truco, ¿no? Los físicos teóricos dicen que los investigadores rusos han usado un truco, ¿no? Que es modelar un sistema que sí puede viajar al pasado, porque las leyes de la física funcionan igual para adelante que para atrás. O sea, las leyes de la física explican perfectamente que a mí se me caiga un vaso de agua al suelo y se haga añicos y todo el agua se esparza, pero también las mismas leyes, si le pones un signo negativo al tiempo, explican que el vaso se recomponga y vuelva a tener el agua dentro. Esto es posible y está contemplado por las leyes físicas. Lo que ocurre es que es un suceso de tal improbabilidad que el universo no tiene la edad suficiente como para, no digo ya un vaso, sino como para que un electrón viaje al pasado en un sentido relevante. Una cosa te voy a decir, si viajas al pasado y al final es 1/trillonésima de segundo, pues para eso tampoco hacía falta tantas alforjas. ¿No? Es lo que me dijo mi dentista. Te voy a devolver al pasado. Y dice, aunque sea la semana pasada. Sí, pues hay un número de teléfono que es el 638-855-349, es un número de WhatsApp, si quieren dejar una nota de voz o enviar alguna pregunta escrita, o si quieren llamar también. Intentamos guardar unos minutos al final para buscar la opinión de Pera o de Javier en cualquier tema que les preocupe. Lo repito, es el 638-855-349.
Hablamos a menudo de los hábitos que hacen que podamos desarrollar o evitar enfermedades como la alimentación, el ejercicio físico, el tabaco, pero en muchos casos, que tengamos o no esos hábitos, depende también de la manera en la que esté diseñada la ciudad en la que vivimos. Es algo de lo que hemos hablado aquí en algunas ocasiones. Hay un estudio muy reciente de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, que ha desvelado que crecer cerca de zonas verdes disminuye en un 55% el riesgo de padecer enfermedades mentales. En tu caso, Javier, estás ahora en una zona verde, pero no es por disminuir enfermedades, es por aumentar tu colesterol. La pregunta es muy relevante, porque cuando empiezan a florecer los cerezos, nos metemos aquí todo Madrid, que somos como una plaga. Buscando embutidos, no buscando árboles. Buscando, sí, de todo. Y hay atascos en las carreteras secundarias. O sea, que no tienes hábitos de vida más saludables cuando vas al campo. No en esta ocasión. Bueno, no, yo nunca tengo hábitos de vida saludables. Sin embargo, estoy vivo. Es algo, una contradicción. Esto sí que habría que analizarlo de manera cuántica. En Radio Barcelona nos escucha Cristina Berg, que es investigadora en el Instituto de Salud Global de Barcelona. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Es cierto que vivir cerca de zonas verdes tiene un impacto tan grande en nuestra salud mental? Bien, la verdad es que hay distintos estudios que sí que engordan la evidencia que relaciona pues la asociación entre los espacios verdes, estar en contacto con estos espacios verdes y una mejor salud mental. Lo que pasa es que, bueno, siempre es necesaria más evidencia para confirmar lo que se sugiere, pero, por ejemplo, en el año 2008, pues en el año 2018, en Global, juntamente con Mireia Gascón y con otros compañeros de Global y compañeros de la Fundación Pascual Maragall, pues publicamos un estudio en el que vimos que había una relación entre vivir cerca de zonas más verdes con una menor probabilidad de haber tomado medicación para la depresión, o también tener más acceso a estos espacios verdes, que está asociado con tener menos probabilidad de desarrollar esta enfermedad. Entonces sí que hay cierta evidencia que sugiere que podría haber una relación entre el hecho de estar expuesto a estos espacios verdes y a tener una mejor salud mental. Claro, yo supongo que hay razones que son, no sé, pues puramente prácticas. Zonas verdes hay menos carreteras, hay menos contaminación, seguramente se hace más deporte, el ejercicio tiene un efecto protector, estamos más relajados, disminuye el estrés, todo esto es puramente médico. Exactamente, bueno, estos son como los mecanismos que se estima, que sugieren que haya esta relación entre los espacios verdes o los espacios naturales en general y una mejor salud mental y también una mejor salud general. Pero la verdad es que aún hace falta mucha más investigación para poder confirmarlos y para poder saber más acerca de estos mecanismos que explican esta asociación, pero como bien has dicho, pues al estar cerca de espacios verdes, pues seguramente estaremos más lejos de carreteras, por lo tanto habrá menos contaminación, habrá menos ruido. También se parece ser pues que el hecho de estar cerca de estos espacios naturales hace que hagamos más actividad física, hace que nuestros niveles de estrés disminuyan, que nuestras relaciones sociales se vean favorecidas también, y esto también tiene una repercusión en la salud mental. Cristina, yo tengo una duda que quiero plantearte porque si no se me bloquea el cerebro. A ver, ¿es posible descartar factores como que las zonas más ricas de una ciudad tiendan a tener más parques al lado y que ya sabemos que las desigualdades económicas tienen efectos sobre la salud mental y general, ¿no? ¿Es posible descartar esos factores estadísticos que nos pueden confundir en estas conclusiones? Sí, la verdad es que esto es muy interesante porque estos factores se tienen en cuenta, si no en todos, pues en la mayoría de los estudios, porque como bien has dicho, pues se sabe que pueden influir mucho en la salud mental y también en la salud general. Entonces, en todos los estudios, o siempre que es posible, se incluyen estos factores como para descartar que el efecto sea producido por esto. Pero sí que se tiene que tener en cuenta porque es un factor muy importante. Es curioso esto que dices, y déjame decir una cosa, un poco por soliviantar a la audiencia, y es que aquel que se puede permitir un piso cerca del Retiro, encima de poder permitírselo, va a vivir más que el que no se lo puede permitir. Exactamente. Es un poco esto lo que acaba de decir Javier, ¿no? Que no va a dejar el piso libre en la vida. Sí. En fin. Y las zonas verdes que planteas, entiendo que son zonas verdes grandes, ¿no? Porque son las que te permiten pues hacer más deporte, pasear más, que elimine el ruido, pero claro, no todas las ciudades de repente pueden, pues aquí creo una zona verde. Poner
yo qué sé, a más árboles o pequeñitas zonas donde quepan, ¿tiene un impacto también o no? La verdad es que sí, que se han hecho diversos estudios. Bueno, hay como mucha heterogeneidad y se está en los métodos para evaluar estos espacios verdes. Y la verdad es que se han evaluado tanto espacios verdes más grandes, como son bosques o prados, que sí que son grandes extensiones, o grandes parques, por ejemplo, en las ciudades, pero también se han evaluado espacios verdes más pequeños, como pequeños parques o también calles con árboles. Y bueno, la evidencia aún es poco concluyente, pero parece ser que estos espacios verdes más pequeños también podrían tener un efecto para nuestra salud y bienestar. Todo cuenta, entonces, ¿no? Hablamos de espacios verdes, pero las zonas azules, que son ríos, los puentes, el mar, también afectan. Vosotros habéis evaluado cómo la regeneración del Besòs en Barcelona ha influido en los vecinos de la zona, ¿no? Exactamente, sí. Recientemente hemos hecho un estudio que evaluaba... Bueno, quisimos cuantificar los beneficios en la salud y económicos de practicar actividad física cerca de estos espacios, del parque fluvial del Riu Besòs. Y la verdad es que, esto era porque la evidencia sugiere que el hecho de tener espacios naturales cerca hace que hagamos más actividad física, y entonces pues quisimos evaluar esto, ¿no? Cuantificar los beneficios debidos a la actividad física realizada en este espacio. Y efectivamente pues vimos que sí que había unos beneficios para la salud y también para el sistema sanitario. Por ejemplo, estimamos que en el año 2015 en el parque fluvial del Riu Besòs había unos 6.000 usuarios al día que utilizaban esta zona para realizar distintos tipos de actividad física, y entre estos pues se estimó una reducción anual de 7 muertes, de 6 casos de enfermedades y de 11 DALIs que estarían evaluando como la carga de enfermedad. Y esto se trasladó en un impacto económico de 23 millones de euros. Esto fue lo que estimamos en el estudio. Yo tengo otra curiosidad. Correr, hacer ejercicio es positivo, pero hacerlo alrededor. Yo a veces veo en la Diagonal de Barcelona, allí corriendo al lado de la Diagonal, con todo el tráfico, tragando también más partículas, más contaminación. ¿El balance es positivo o negativo? A ver, todo depende de los niveles de contaminación que haya en el momento en que se está practicando actividad física. La verdad es que realizar actividad física en un entorno natural o en un entorno menos contaminado pues es mucho más beneficioso que realizarlo en la Diagonal, por ejemplo, que hay muchos coches, ¿no? Pero realizar actividad física también es muy importante y también es muy beneficioso. Por lo tanto, parece ser que, al menos en la ciudad de Barcelona, los beneficios de realizar actividad física son aún mayores que no realizarla, aunque los hagas en la Diagonal, digamos. Aún así son... ¿Perdón? Aunque los hagas en un entorno contaminado, sigue siendo positivo. Sí, pero siempre teniendo en cuenta pues las circunstancias de cada día, porque en episodios de contaminación, por ejemplo, pues mejor no realizar actividad física. Claro, lo que pasa es que todo esto que cuentas se puede contemplar desde la perspectiva política también, ¿no? Si las ciudades llegan a ser repensadas, se abren más parques, se evitan muertes prematuras, se reduce la cifra de enfermos, se reduce el tráfico. Se reduce el tráfico, pero sobre todo, en último término, si mejoramos la salud de la población, se ahorrará mucho dinero en el sistema sanitario. Quiero decir que no solamente es bueno, es que es rentable. Exactamente, sí. Como muchas veces es lo que se dice, ¿no? Es más importante invertir en la promoción y en la prevención de la salud, en prevención de enfermedades, que no en actuar una vez ya estas enfermedades se han desarrollado. Esto resulta mucho más caro. Lo que pasa es que, claro, invertir en la promoción o en la prevención de enfermedades, a veces los resultados se ven a muy largo plazo y entonces a veces como no se ve tanto, es un poco más difícil de actuar en ello. Vosotros habéis llegado a una serie de conclusiones. Una vez que las tenéis, ¿qué hacéis con ellas? ¿Las podéis trasladar al ayuntamiento? ¿Podéis hacer un seguimiento de a ver qué casos hacen? Sí, creemos que desde Age Global creemos que es muy importante pues que la evidencia científica que producimos no se quede allí, sino que se traslade pues a la ciudadanía en general y también a los responsables políticos o los responsables que puedan hacer algo con los resultados que hemos concluido, ¿no? Entonces, desde Age Global, por ejemplo, ahora tenemos lo que llamamos la Iniciativa de Planificación Urbana, Medio Ambiente y Salud, que pretende promover ciudades saludables y sostenibles a partir de la evidencia científica, y desde esta iniciativa pues se hace bastante difusión de los resultados que tenemos y también pues se trabaja juntamente con
con los gobiernos municipales o locales. Es posible, pues supongo que en la planificación de barrios nuevos será posible pues, urbanizarlos de una manera sensata, ¿no? Pero es posible en los cascos viejos de las ciudades, ¿qué tipo de intervenciones podrían mejorar la salud mental de la gente? ¿En los cascos, perdón? En los cascos viejos, ¿no? Donde no hay parque, hay calles estrechas. Imagínate pues no sé, el barrio chino, ¿no? Claro, en estas partes de la ciudad, pues sí que es verdad que a veces es difícil, ¿no? Que haya estos espacios verdes o espacios azules, pero siempre hay alguna solución, porque, por ejemplo, se pueden incluir estos espacios naturales, pues se ha visto que en los tejados, por ejemplo, de los edificios, en las fachadas, en solares desocupados, o a veces, claro, si diéramos menos importancia a los vehículos privados, pues hay mucho espacio que está ocupado por los coches, que si lo revirtiéramos, pues podría estar ocupado. Podría plantar un árbol por cada coche que quisiéramos, ¿no? Y esto de las paredes vegetales, o sea que esto en algunas ferias ha salido, que o sea, edificios con jardines verticales, ¿no? Sí, jardines verticales y todo eso. ¿Se está implantando en algún sitio o...? Bueno, de esto la verdad es que no tengo mucha vale, pues conocimiento. Otra cosa, ¿y tú qué haces? Yo puedo decir una cosa. El único jardín vertical que hay en Madrid, que yo sepa, es de la Caixa, de CaixaForum. Es verdad, es de CaixaForum. ¿Y tú, Cristina, tú qué haces? Es decir, porque claro, a nivel político es verdad que con el tiempo cada vez vamos a vivir más en ciudades y estas ciudades tienen que ser más saludables, sin duda, y se va a ir poco a poco mejorando. Pero con lo que hay ahora, a mí una vez me dijeron que los índices de partículas de la contaminación, si estás al borde de la acera o simplemente te apartas 1,5 metros, ya disminuyen mucho. Entonces yo ahora cuando voy a cruzar, me espero a la Gran Vía o donde sea, pegado a la pared del Primark, me quedo un poquito más atrás. O sea, tú, sabiendo todo lo que sabes de salud en la ciudad, ¿qué consejos nos puedes dar? Sí, es verdad que a veces cuando sabes más cosas de estas, pues te vuelves un poco más paranoico, ¿no? Claro. Porque sí que es verdad que a veces nos encontramos con compañeros y compañeras antes de cruzar el paso cebra para llegar al sitio de trabajo y nos vemos que todos estamos unos metros más atrás para no estar cerca de la carretera. Pero bueno, básicamente lo que se recomienda pues es sobre todo pues evitar en lo medida de lo posible y en las grandes ciudades sobre todo el uso del vehículo privado y fomentar el transporte activo, que sería pues caminar o ir en bicicleta siempre que sea posible, pero si no pues el transporte público. Y aparte de esto, pues ya a nivel más individual, pues siempre tener un estilo de vida saludable, es decir, practicar actividad física siempre que sea posible. Y siempre que sea posible también estar en contacto con espacios naturales, que si vivimos en grandes ciudades y quizás es un poco más difícil, pues intentar encontrar un parque que nos quede cerca o si no, pues el fin de semana. Pero hay apps que miden que te dan el estado de la contaminación en la ciudad por barrios y todo eso. Tú las contemplas y cambian de por la mañana a por la tarde y dices, uy, no salgo que está muy contaminado, o no llegas a este grado. Yo, sinceramente, en mi caso particular, no las miro. Porque hay que ir a trabajar, ¿no? Habrá otra gente que seguro que sí. Pero déjame dar solamente un dato para que la gente se lo quede en la cabeza y que piense sobre ello. Hay un estudio que ha comprobado que en los colegios de Barcelona, que tienen mayor número de árboles, los niños tienen mejor memoria, mejor atención y mejor capacidad de resolución de problemas. Ahí lo dejamos. Cristina Verdi, investigadora en el Instituto de Salud Global de Barcelona. Gracias, Cristina. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Oye, ¿y vosotros pues nada? ¿Tienes algún viaje esta semana, Pera, o estás tranquilo? No, esta semana, bueno, sí, en Barcelona para grabar unas cosas y un congreso que hay de ciberseguridad aquí en Madrid muy interesante que a lo mejor podemos hablar en otro momento. Mira, ayer estuvimos haciendo alguna cosa, pero si hay algún invitado de interés, fantástico. ¿Y cuándo se estrena, por cierto, la segunda temporada? En principio, la tercera semana de abril es lo que teníamos notificado. Estamos a la vuelta de Semana Santa ya, pero ¿no? quién sabe si pasa septiembre. Tú sabes lo que hay en la tercera semana de abril en este país, ¿no? No, yo sí, algo. Una cosa de votar y esas cosas. Sí, la segunda temporada coincidió con todo el lío catalán, es que ya estamos acostumbrados. Lo tenéis clavado. Pera Estupiñán, Javier San Pedro, gracias. Hasta luego. Hasta luego. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.